Hola amigos, el Mini Countryman ha cambiado de generación y lo hemos traído al canal. Vamos a probarlo. Y vamos a probarlo con su versión básica, la 170 caballos de gasolina y con etiqueta Eco. Vamos a ver qué tal va esto. Tercera generación del Countryman. Sí, ya van por la tercera. También comparte plataforma con el X1, con el Serie 1, bueno, pues con los BMW tracción delantera, aunque también hay versiones de tracción total, pero con los BMW de motor transversal. Utilizan todos la misma plataforma. Es un Mini, no os riáis. ¿De qué os reís? ¿Qué he dicho Mini? Otra vez os reís. Vale, 4,44 de largo. Tiene 1,80 más los espejos de ancho, 1,66 de alto. Sí, vale, de Mini tiene poco, pero es que, bueno, es la versión sub del Mini. También es que es cierto que el Mini normal también es mucho más grande. Pero bueno, es que los tiempos cambian y las cosas crecen. Ahora un Polo es mucho más grande de lo que era un Golf, o un Clio es mucho más grande de lo que era un Renault 5, bueno, pues los coches van avanzando. Pues eso, lo estáis viendo, es como tal, es un Mini, tiene su diseño, que es lo que diferencia a Mini, porque realmente tú este coche te lo compras en BMW y ya tienes un gran coche y está todo muy bien, pero ese coche tiene un diseño pues muy, bueno, pues un poco para gustar a todo el mundo. En cambio el Mini apuesta por diferenciarse, que es la baza que juega esta marca. Tiene la personalización, el ser diferente, bueno, pues intenta cubrir un nicho de ser distinto al resto. Y yo creo que lo consigue, yo creo por lo menos estéticamente lo consigue, y el interior también es distinto, y bueno, pues antes los primeros Mini, todo esto que os estoy contando, pues al final se traducía en un espacio peor, en una ergonomía peor. Bueno, ahora en estas generaciones eso ya está más estudiado y no por ser algo diferente es peor. O sea, tienes que pagar algún peaje. Sí, hay alguna cosita, pero nada, nada reseñable. Pues eso, ya habéis visto el tamaño que tiene. Suspensión independiente, delante y detrás con su multibrazo, un McPherson con brazos inferiores delante. Un motor que os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar el motor. ¡Hala! Ya está abierto. A ver, la magia de la tele. Aquí donde lo estáis viendo tiene 170 caballos, esta, digamos, versión de acceso. También hay una versión de acceso diésel, pero esta gasolina que hemos optado es 170 caballos con etiqueta Eco. Habéis visto qué pedazo motor tiene y qué, bueno, pues el espacio que hay aquí. Pues quiero que veáis esto. Realmente el motor es así de pequeño porque es un 3 cilindros. Son 156 caballos más 19 caballos del aporte eléctrico. Es microhíbrido, no es híbrido, es microhíbrido. Os lo he explicado muchas veces. El sistema de microhibridación lleva una batería que en este caso es grande, son 0,96 kilovatios hora de capacidad, o sea, es bastante grande para ser un microhíbrido. Está escondida por ahí detrás, debajo del piso del maletero. Y tiene un motor eléctrico integrado que nunca mueve las ruedas, que lo que hace es que apaga el motor térmico y, bueno, pues con su red de 48 voltios, pues puede arrancar ese motor con más facilidad y está más tiempo el motor térmico apagado. O sea, bueno, pues hace muchas funciones que hacen que baje el consumo. A mí es un sistema que me gusta mucho porque aporta muy poco peso, realmente el conjunto no aumenta de peso en exceso, y hay una reducción de consumo. Y técnicamente no hay tantas piezas como un sistema híbrido que se puedan estropear, hay muchas menos. Lleva, lo que digo, son 170 caballos, lleva asociada una caja de cambios de 7 velocidades, de doble embrague, multidisco en baño de aceite. Lo que sí que me gustaría es, Nacho, pásame el guión. Lo que sí que me gustaría es que, claro, os estoy hablando de 170 caballos y estoy diciendo, ¡buah! Esto es un cepo. Pues este cepo, que sepáis, anuncia un 0-100 oficial. Bueno,
Aquí estáis viendo la ficha técnica del motor, un poco con todos los datos, y ahora, ¡pum!, os la quito, y que ya habéis visto que es un motor de 3 cilindros, y os quiero hablar de las prestaciones, porque este coche anuncia un 8,3 oficial, y nosotros de 0 a 100 hemos hecho un 8,7, que no está mal, y los 1000 metros los hacen 29,4. Pues mira, en el mismo tiempo que un Fiesta ST Line con 155 caballos, mismo tiempo que una Ford Ranger Raptor, prácticamente el mismo tiempo que un BMW 118D. Bueno, pues es un coche que se mueve 29,5, el Mazda 3 Skyactiv. No son unas prestaciones para tirar cohetes, pero sí son unas prestaciones como para moverte con soltura y con cierta velocidad. O sea, el coche anda, y para tener un motor de 3 cilindros, obviamente motor turbo, con todo sistema de doble inyección, directa e indirecta, es un motor de aluminio entero, pues yo creo que por prestaciones está bien, y dada la potencia que tiene y el peso que tiene el coche, que lo habréis visto antes en la ficha, a ver, que lo habéis visto antes en la ficha, son 1620 kilos. Prestaciones correctas, le damos un 7 en prestaciones, pero a mí me parecen más que correctas para la filosofía de una versión de acceso como esta. Vemos aquí estas protecciones porque al final no deja de ser una carrocería sub. 202 milímetros de altura libre al suelo no es mucho, pero bueno, ya tienes una altura suficiente como para poder entrar. Por cierto, habéis visto distinto color, pero bueno, ya sabéis, esto es el mundo Mini. El acceso delante sin ningún problema, la altura es buena, las puertas, esta puerta no es una puerta excesivamente grande. La puerta trasera, por cierto, los tiradores habéis visto aquí enrasados, la puerta trasera no abre mucho, pero bueno, vamos a ver qué os parece mi acceso. Lo hacemos juntos. Me gusta porque aquí hay espacio suficiente para pasar el pie sin rozar, tienes altura, y el acceso yo creo que es bueno. Sería mejorable si la puerta fuese un poquito más ancha, y aquí a un niño pues lo manejas más o menos bien. Los detallitos estos, que varían, esto al final es una pegatina, estos detallitos varían en función del acabado, porque sabéis que este coche tiene distintos niveles de acabado, hasta tiene acabado John Cooper Works, pero acabado John Cooper Works, y luego también hay una versión John Cooper Works. O sea, puede ser el acabado John Cooper Works, bueno, pues como hace BMW con los acabados M, pues ha hecho exactamente lo mismo. A la parte de atrás vemos esto aquí que si metes el coche en el lavadero, esta parte se te va a quedar siempre sucia, pero bueno, tendrás que limpiar la mano. Tampoco soy muy amigo de meter los coches en el lavadero, pero bueno. Los faros, que también tienen sus distintos diseños, el maletero, que vemos que lleva reglaje eléctrico, y además lleva reglaje eléctrico en todas las versiones de serie. Aquí vemos que tiene un hueco ahí donde guardar los triángulos y esas cosas. 450 litros de capacidad tiene este maletero, y puedes abatir los respaldos en 3 partes, la parte central. Bueno, pues al final es un maletero de acorde a lo que te ofrece la competencia. ¿Qué competencia puede tener este coche? Pues te puedes ir a un Audi, a un Q3, te puedes ir al BMW X1, por supuesto, a un Mercedes GLA, te podrías ir incluso a algún Lexus, o algún, bueno, pues Volvo, el XC40, sería un buen rival de este coche. Mira, este coche, su precio parte de con esta motorización, el C parte de 39.600 euros hasta los 48.300 euros que cuesta este coche con el acabado John Cooper Works que os he dicho antes. Si queréis, si queréis compararlo con algún rival, pues me he apuntado aquí con el X1. Os tendríais que ir al 20i, porque tiene un 18i que sería de 136 caballos. Esta versión tendrías que compararla con un 20i, que parte de los 45.000.
y este parte de los 39.000. Dices, joder, es mucho más barato. Bueno, luego hay que igualar equipamientos para ver realmente si es mucho más barato, pero de partida sí lo es. Podrías llegar a tener el mismo, un coche similar, pero más barato, con el mismo motor, igual, de 3 cilindros, de 170 caballos. Lo único que el X1 tiene 50 litros más de capacidad de maletero. Pero bueno, en este yo no veo mal. Además es que la fila trasera se desplaza longitudinalmente. El XC40, pues el XC40 es también un poquito más caro y tiene el maletero un poquito más pequeño. El Mercedes GLA 46 ya es bastante más caro también y el maletero es un poquito más pequeño que este y da 163 caballos. El Q3, el problema del Q3 es que no lo hay con etiqueta eco. Pero ese coche, con el 40 TFSI, que son 190 caballos, parte de los 41, y eso sí, tiene el maletero de 530 litros. De todas formas, os dejo enlaces aquí de Autoscout 24, donde podéis ver los Mini, tenéis acceso a ofertas de los concesionarios, de minis nuevos, y también de los minis, los Countryman que haya de ocasión, de segunda mano, en nuestra página. Vamos a ver el interior, porque realmente es donde más cosas os puedo contar del coche. Vamos a ver el interior y luego ya sabremos cómo se comporta y cuánto gasta. Entramos en el coche, la llave la puedes dejar en el bolsillo, si no, bueno, pues la dejas aquí. El móvil, tienes aquí un sitio para carga inalámbrica, que cabe el móvil grande y además conexión por Apple CarPlay y Android Auto. Esto siempre empieza así, pero es que es muy importante. También, bueno, puedes dejar el móvil en la bandeja de aquí abajo si quieres. Esta parte central tienes aquí una guantera, donde puedes guardar algo como complemento a la guantera de ahí, y el reposabrazos que no se abre, es fijo. Y puede desplazarse hacia adelante, hacia atrás, pero no se abre. En el interior la calidad de materiales es buena. Esto que tenemos aquí, que además está retroiluminado, y también igual que todos los guarnacillos de las puertas, esto es plástico reciclado. Plástico reciclado. Todo se concentra aquí. Vale, tengo aquí un head-up display, la parte delantera, en el que, bueno, pues tengo la información de velocidad y tal, un poco pues en la línea de visión. Lo que ocurre es que en función de cómo coloques el asiento, tu altura y el volante, a lo mejor te lo tapa y tendrás que llevar el volante un poquito más abajo. Nacho, que es más alto que yo, por ejemplo, se queja de que tiene que llevar el volante muy bajo. Yo tengo el tamaño justo, 1,79, el tamaño justo para llevar aquí el volante y ver bien, pero Nacho no lo ve, es curioso. Lo que os digo, que los materiales son buenos, además tienen pinta de fiabilidad. El volante es de piel, grueso, muy curioso, que además tiene 2 radios, porque este de aquí es como una cincha. Bueno, es algo diferente. Botones no son ápticos, son botones físicos, y esa parte me gusta, porque además cuando conduces no le molestas. ¿Os habéis fijado? No hay levas. No hay levas. ¿Esto en la conducción afecta? Pues hombre, en alguna frenada, en alguna retención, sí que interesaría tener levas, pero no sé, yo en el coche que tenemos en casa familiar, creo que las he usado una vez en 5 años, o sea, es que eso ya va en gustos. Pero si estuviesen no vendría nada mal, porque de verdad hay veces que sí que quieres meter una retención y no puedes. Toda la información del Mini se concentra en esta pantalla, que es una pantalla OLED que lleva el sistema operativo 9 y está basado en Android, pero así todo tiene conexión Apple CarPlay, además de la de Android Auto. Aquí hay muchísimas cosas, pero cuando digo muchísimas cosas es que hay demasiadas cosas. Puedes, a ver, tienes aquí, nos vamos aquí al centro, puedes ver, yo qué sé, aquí tienes unos pequeños menús, que es el teléfono, el navegador, aquí donde están todos los menús, aquí el Apple CarPlay o el Android Auto, y aquí el sistema de climatizador, que lo tengo aquí y ahora mismo está apagado, porque está el coche apagado. Desde aquí tienes, pues eso, una pantalla en la que puedes tener muchísimas cosas, pero de verdad que demasiada información. Está Spike, que Spike es un asistente de voz
con el que puedes hablar, incluso le puedes pedir que, pues, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, recomiéndame un restaurante, pues eso que ya estamos viendo en muchas marcas. Ahora no nos funciona porque no lo tenemos conectado online. A ver. Ah, sí funciona. Hola, ¿me puedes contar un chiste? ¿Cómo ha dicho? Que si me puedes contar un chiste. Repita o diga ayuda. ¿Ves? Está pasando de mí. Cancelar. Adiós, Spike. De acuerdo. Adiós. Pues se ha ido. Pero en teoría eso debería funcionar y creo que funciona. Es como el de Mercedes o el de otros coches. Tenemos aquí concentrado el selector del cambio, que está en una posición un poquito, está cerca. Ten en cuenta que normalmente hacemos así. Bueno, pues aquí vamos a hacer así. Cuesta un poco adaptarse a él, sobre todo en maniobras de aparcamiento, porque tienes que lanzar la mano para ir para adelante o hacia atrás. No tiene freno de mano, tiene aquí la posición P, que ya incluye el freno de mano. Esta parte no me gusta nada porque si los frenos van calientes y le metes en la posición P el freno de mano, las pastillas se pueden quedar pegadas. No es un coche pensado para eso y probablemente no se haga, pero bueno, deberían estar separados el freno de mano de la posición P. Aquí tienes el botón de arranque, que no es un botón, le das un pellizco al coche. Mira, tú llegas, aprietas el freno, haces así y el coche arranca, como estáis viendo ahora. Bueno, esto es diferente, no, esto te haces a él, esto es cuestión de hacerte a él. No es como el selector del cambio, que de verdad esto es lo que menos me ha gustado de todo el coche. A su lado están las experiencias, aquí pone experiencias. Porque este coche no tiene modos de conducción, tiene experiencias de conducción. Si os veis algún vídeo que hemos hecho de algún BMW, también han apostado por las experiencias de conducción, el Expressive, el Digital Art, estos. Este no, este tiene unas experiencias que bueno, os las voy enseñando, empiezo de arriba abajo. La de serie es Core, digamos, es la básica. Escuchad. Activar Go-Kart. ¡Yujú! Porque he activado el modo Go-Kart, que digamos es el modo deportivo. Los puedes configurar, puedes configurar lo que quieres ver, puedes configurar lo que hace el coche y a qué cosas afecta. Tienes el Go-Kart, el Core, el Green, que sería la opción Eco. La opción Eco. Tenemos el Vivid, que digamos es... Bueno, que directamente te pone el tema de la música. Tenemos Timeless, que sería la Comfort, digamos, personal, en la que tú puedes personalizar lo que quieres ver y todo. Y luego tendríamos aquí, bueno, después de la Personal Balance, que no sé sinceramente lo que es, pero me está cerrando el techo. Momento, no me cierres el techo, que tengo la cámara. Es que es como tú te las configures, es que son experiencias, no es eso. Y la última Trail, que esta es, digamos, para fuera del asfalto. Esas musiquitas las podéis quitar, si no os gustan, las podéis quitar. Esta es para fuera del asfalto. Vamos a dejar la Core, que al final es en la que, digamos, te vas a mover siempre. El confort, yo por lo menos voy muy cómodo sentado, la posición, el ángulo así, como en tipo silla, como en un 4, que realmente es lo mejor para la espalda. Y la visibilidad es buena, eso os hablaré ahora cuando estemos en marcha. Llevas Isofix en las 3 plazas principales y detrás mirad, Nacho, cómo va sentado con el asiento a mi medida para que veáis un poco lo que hay. Tenemos exceso de altura ahí en todo el coche. La banqueta, como estáis viendo, tiene reglaje longitudinal, se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás. Y un techo que se abre de cristal enorme, pero enorme. Vamos a ver cómo se comporta esto, y luego ya el resto del vídeo. Esto de que el selector está aquí, bueno, pues como en todos los coches, el selector del cambio aquí no me preocupa. La historia es que no lleva levas.
Entonces, si alguna vez quieres meter una retención o algo así, que ojo, yo en el coche de casa, que es automático y con levas, no hemos usado las levas nunca, pero este coche, a ver, no tiene una, ¿cómo se dice?, un enfoque dinámico, pero bueno, a lo mejor está un poco, bueno, no está tan lejos, la verdad. Si haces así, no está tan lejos. No sé, eso a ver si a vosotros os gusta. Cómodo, la palabra que me sale al definir este coche. Es cómodo, es confortable, devoras kilómetros con él, vas en un asiento que los primeros minis de estos, los asientos no me gustaban nada. En este asiento vas cómodo, tienes un buen volante, y eso que este no es un acabado así y todo, aunque bueno, un volante de cuero con sus costuras está muy bien, pero que realmente aquí la postura es cómoda. Tienes muy buena visibilidad, aunque el coche es alto, muy buena visibilidad, y además con la cámara de 360 que lleva este, ya la visibilidad, bueno, o sea, eso lo maniobras bien, lo aparcas bien, en ciudad te mueves bien, se apaga el motor de sistema microhíbrido, apaga el motor muchas veces, y además lo hace con agrado cuando vuelve a arrancar. De hecho, entrando en el garaje me ha pasado una cosa muy curiosa. Tengo que entrar al garaje de la oficina y bajar una planta. Bueno, pues desde la mitad del garaje he levantado el pie, pum, el coche se ha puesto en inercia y ha ido con el motor apagado, he bajado la rampa, y cuando ya empezó a acelerar es cuando me ha vuelto a arrancar. O sea, que el coche se ve que está puesto a punto para intentar gastar lo menos posible. Conducción en carretera tiene algo, tiene un puntito, no es que sea un enfoque deportivo, como he dicho antes, pero tiene algo diferente que lo hace un poquito especial, tiene cierta personalidad, vamos a decir así. Frena bien, gira bien, está muy bien insonorizado, y nada, lo he puesto en modo Sport. Vamos a buscar la estabilidad natural, o sea, en el modo Go-Kart, que lo llaman aquí, que de kart no tiene nada, es una tracción delantera. Llevo el control de estabilidad quitado para ver la estabilidad natural del coche, que es lo que vamos a comprobar ahora. Obviamente el cambio en la D, y vamos, climatizador apagado, y vamos a ver qué tal seguridad tiene. Venga, vamos allá. Aquí lo freno un poquito, lo tiro. El control de estabilidad está quitado, pero entra. Está entrando. Aquí en esta zona que es complicada para el chasis, el coche se ha movido muy bien. El motor responde bien, los frenos también. Pero mirad, aquí que están entrando control. Mira, el control de tracción no entra, pero el de estabilidad sí. Porque ahora he acelerado, ha perdido rueda, pero no ha cortado motor. En cambio, en la primera curva que he dado sí que ha entrado el control de estabilidad. Y ahora me está entrando. A ver cómo frenas. Bueno, de sobra. Frena muy bien. El neumático ya chilla un poquito, pero vamos, entra dentro de lo normal. No, pues oye, pues el motor corre. A ver aquí. Lo tiramos. Se mantiene en el sitio. ¿Veis que se mantiene en el sitio? Es blando, o sea, la suspensión va haciendo así. Estoy seguro que la rueda interior ahí ha levantado. A ver, frenada en curva. Bien, me ha dejado dosificar bien la frenada. Aquí hay seguridad, y el coche es efectivo, ¿eh? No va a hacer un gran tiempo porque el motor tampoco ofrece unas grandes prestaciones, que no están mal, pero por eso no va a salir un gran tiempo. Por ejemplo, aquí voy acelerando y no avanza. Aquí. Ahora he pasado más rápido esa curva que al inicio, pero bueno. 36,0. Bueno, un tiempo súper digno para un coche con el enfoque de coche normal, de coche familiar que tiene. Me gusta la seguridad, no me gusta que vaya balanceando. También es que esto, bueno, pues es una prueba que a lo mejor es salir de su zona de confort,
balancea, pero claro, ya os he hablado que el coche busca confort, busca ser agradable en la conducción, y lo es, y lo es. Frenar ha frenado bien, la dirección entra bien, notas que apuntas y el coche es obediente. Luego ya el neumático, que no está preparado para esto, pues el neumático, digamos que ya se sale un poquito de lo normal, pero para llegar a este límite en carretera o en un uso normal, aunque sea un poquito deportivo, el neumático todavía te aguanta más que aquí. Nada, prueba de seguridad superada y el comportamiento nos ha gustado. Y el tiempo que ha hecho, 36.0, pues no lo veo nada mal, dado el coche que es, la potencia que tiene y tal. Vamos a seguir con el vídeo. Estoy intrigado por saber cuánto gasta con esto de la microhibridación. Ya habéis visto que dinámicamente el coche se defiende bien. Tiene un puntito así en las manos que te da algo más. A ver, si eliges una suspensión deportiva que baja 15 milímetros, se vuelve un poquito más dura, pues tendrás un coche un poquito más preciso que este. Pero visto el enfoque que tiene, las prestaciones y bueno, que no se defiende mal, y además que busca el confort, pues yo no lo veo mal, yo lo dejaba así, yo no le metía a esto una suspensión un poquito más deportiva o le cambiaba de llantas, yo lo dejaba así. Y este nos viene con la llanta de 18 pulgadas, que no está nada mal. Al final del vídeo tenéis toda la tabla de tiempos, donde podéis ver más o menos dónde se ubica con respecto a otros rivales que hemos podido probar. Pero vamos, yo creo que ha hecho un tiempo decente para el tipo de coche que es que no es un coche, no es un enfoque deportivo. Consumo. A ver, el consumo. Aquí tengo que reseñar lo que os he dicho antes del garaje, que enseguida levantas el pie del acelerador y el coche va en punto muerto mucho tiempo, apaga constantemente el motor, está constantemente en punto muerto, lo hace muchísimo, pero lo hace muchísimo. Cada vez que estamos cogiendo un coche de estos con sistema de microhibridación, nos damos cuenta de cómo están evolucionando, y aquí hay una evolución muy buena, pero muy buena, de verdad. El motor fuera vibra un poco, o sea, lo escuchas hasta el punto que el primer día que recogía a Nacho me dijo, ¿es diésel? No, es gasolina, porque claquetea mucho, típico de 3 cilindros, pero dentro esconde ese sonido, esas vibraciones, lo esconde mucho más. Pero en efecto, el sistema ha evolucionado y de verdad que a mí me gusta. En el consumo vemos que se ha ido en carretera a los 5 litros de media, no está nada mal, ¿eh? Y 6-7 en ciudad, no está nada mal. Para que os hagáis una idea, mira, un Renault Arcana, que podría ser rival de este coche, lo que pasa que esa es versión híbrido, gastó 4,9 en carretera. Sí gastó menos en ciudad porque el Arcana sí que mueve el motor, mueve el coche con la electricidad. Este no, este solamente se mueve con el motor de gasolina. Ha gastado en carretera como un Fabia Montecarlo, de 150 caballos, un coche mucho más pequeño. Y bueno, pues es que realmente no hemos probado así un rival. Bueno, el Mercedes GLA 200 diésel, pero es un diésel, 4,9 hizo en carretera, este ha hecho 5, y 6,4 en ciudad, este ha hecho 6,7. Bueno, pues eso os podría servir un poco. Un Cupra León, el 1.5 ETSI de 150 caballos, gastó 5,1 y 6,9. El mismo con el 2 litros TSI 190 caballos, 5,2 y 7,6, con lo cual el consumo es muy bueno. Le hemos dado un 7 en prestaciones, en consumo le doy un 9 a este coche. En comportamiento no he dado nota, pero es que visto con perspectiva le doy un 8. Si me dices, ¿el coche te gusta de comportamiento? Pues a lo mejor le doy un 6, pero teniendo en cuenta el coche que es, le doy un 8. Ya sabéis que os dejo abajo todo el tipo de enlaces sobre el coche y algún vídeo más que podéis ver de algún rival de este Mini. Y sobre todo eso, los enlaces que os dejo de Autoscout, que os recuerdo que en Autoscout puedes encontrar tanto coche nuevo como coche de ocasión. Y además puedes anunciar tu coche como particular.
si es un chollo lo de Auto Scout 24. En fin, bueno, que espero que os haya gustado. Hemos traído el primero que hemos traído es la versión más básica. Vendrá algún John Cooper Works, vendrán más Countryman y vendrán más minis, por supuesto. Así que nada, Nacho, Adiós. que os vaya bien, muchísimas gracias y ya veréis cómo el próximo vídeo os gusta, que va a molar. Adiós.